mis amigos? Las gracias a Dios por permitirnos una entrega más de Ensayo Jurídico. En esta ocasión, novedades en temas migratorios y de derecho de familia. En Estados Unidos, nuevas disposiciones migratorias que le vamos a presentar de manera amplia. Y en la entrevista central conversamos con la periodista Johanny Paulino. Nos presenta toda la historia, la lastimosa historia de la embarcación que naufragó con 11 ciudadanos dominicanos próximo a aguas puertorriqueñas. Así que no se pierdan el contenido de Ensayo Jurídico tras una breve pausa. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en su sección de Derecho Migratorio, con novedades, informaciones, decisiones en los últimos minutos, últimas horas desde los Estados Unidos, con el tema de la decisión del presidente Donald Trump de un aumento para todas las tarifas, más de 24 procesos, trámites migratorios que reunifican las familias han sido aumentados estos trámites, incluso uno de ellos hasta en un 500% y más. Se trata de la apelación de las deportaciones. Imagínense ustedes el gran número de deportados, de personas en trámites de deportación, que generalmente pagaban unos $230 para incoar un recurso de apelación. La importancia del recurso de apelación en caso de una decisión de deportación. ¿Por qué? Por los efectos del recurso. Inmediatamente se presenta, se incoa este recurso de apelación para una decisión de apelación de un juez. Esta suspensión conlleva un plazo, una nueva fecha para una próxima audiencia, y esto le permite a las partes en conflicto pues arreglar situaciones. Imagínense de personas que tienen años y años residiendo de manera irregular en los Estados Unidos o que regularizaron su estatus, pero cayeron en una problemática judicial. Y entonces, por supuesto, al ser sometido a la acción de la justicia, el juez decide y ordena su deportación, pero esto es un trámite que
pudiese ser prolongado en virtud del recurso de apelación, pero ahora que este recurso va a costar a partir del día 2 de octubre unos $1.475. Imagínense, de $230 a casi 1.500, lo que significa para las personas en proceso de deportación. ¿Qué va a conllevar esto? Que muchos no van a poder acogerse al recurso de revisión y que en ocasiones sabemos, porque fíjense algo muy importante, no toda persona que está en un proceso de deportación es porque ha cometido una felonía agravada, porque es un criminal, no. Incluso personas que han tenido conflictos con otras normas, por ejemplo, leyes de tránsito que conllevan sanciones y que por supuesto el tema de la moral y que la persona ya no es confiable, una persona acusada de hurto también es una persona que moralmente no es confiable para el sistema migratorio de los Estados Unidos. Bueno, y un juez puede decidir durante el proceso de deportación, pues la deportación del mismo. Entonces, con una apelación se van a presentar otros presupuestos de esta persona o de estas personas, dependiendo de cuáles sean las circunstancias, que generalmente también varias personas envueltas en un conflicto, pues un expediente con 5 o 6 personas, dependiendo de cuáles son las acusaciones, dónde están las complicidades y todo esto. Entonces estamos hablando que cada quien tiene que pagar este fee de casi $1.500, como les decía, y entonces acogerse a la revisión del proceso de deportación con la apelación, con posibilidades de que si no es un criminal, esta persona podría conllevar otro tipo de sanciones, podrían ser tomadas dentro del proceso de la apelación por otro juez apoderado del caso, y esta persona tener la suerte de permanecer más tiempo en los Estados Unidos, de arreglar toda su situación económica, porque es como les decía, de familias que tienen años y años en los Estados Unidos y se presenta este conflicto, entonces pudiesen ser reconsiderados y tener una mejor suerte en manos de otro tribunal, una corte ya de otro nivel, como es la Corte de Apelación. Pero lastimosamente, cuando estamos hablando de un impuesto tan oneroso, esto va a limitar muchas familias. Pero entonces, otra consecuencia que va a traer esto para Latinoamérica, por ejemplo, es el tema de la propia deportación per se. Van a venir más dominicanos en conflictos con las leyes de los Estados Unidos, deportados sin oportunidad en esta nación, generalmente desde que llegan. Asumir la deportación, por ejemplo, muchos lo hacen de manera voluntaria. Yo no puedo pagar el impuesto correspondiente, entonces yo voy a coger la deportación, no me voy a coger incluso hasta un plazo para organizar la salida, etcétera, etcétera. No, salen antes. Que no me compre el ticket aéreo, las autoridades de los Estados Unidos lo pagan, las propias personas en conflicto. ¿Por qué? Porque están abrigando la esperanza de que al retornar a su país de origen de manera voluntaria, no obstante un proceso judicial en su contra, pues ya ellos entienden que tienen un atenuante. Bueno, y no es malo, pero ¿qué pasa? Que esta atenuante, que para ellos significa mucho, para un oficial de inmigración aquí bajo la ley 202 y su arbitrio, generalmente esta persona va a seguir siendo un peligro para Estados Unidos, entonces no va a ser elegible para una aplicación de otro visado, ya sea B1, B2, de placer o turismo, o si tiene otro pariente que le pueda incoar el proceso de la petición. Entonces, generalmente los beneficios de acogerse a un retorno voluntario pues son muy pocos, así lo vemos. En escasas oportunidades son considerados con los oficiales de inmigración. Pero bueno, esto no para ahí. También aquellas personas que se van a naturalizar tienen un aumento de más de un 25% en el pago de los impuestos. ¿Qué significa esto también? Que
familias con 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, entonces van a tener que pagar, por supuesto, por cada uno de ellos, que ante la situación mundial de la problemática de la economía, pues no deja de ser un problema mayor. También para las nuevas peticiones hay un aumento en un 20% aproximadamente, todas las peticiones para reunificar las familias bajo la forma I-130. Pero una petición más bien de las visas de trabajo, los dependientes de las visas de trabajo sí tienen considerablemente un aumento, y vamos a hablar del visado de dependiente. Paga en estos momentos $230 y va a pagar $1,475. Esto es otra problemática, porque ¿cuántas personas pueden ser dependientes de otra persona con un visado de trabajo, ya sea H1B, que este es un tipo de visa para trabajadores con condiciones especiales? Entonces, estos beneficiarios, la esposa, el esposo, los hijos menores de edad, van a pagar todos un monto de $1,475. Esto es mucho. Pero bueno, las autoridades de los Estados Unidos han declarado que el Departamento de Inmigración no cubre sus costes y que por tal motivo pues decidieron el aumento. Este aumento, como decía en principio, será a partir del 2 de octubre. Todas las familias que quieran incoar su petición desde ya deben hacerlo para evitar el pago del impuesto. También esto lleva algunas vistas públicas, comentarios y demás, pero bueno, generalmente ya es una decisión. Esto no hemos visto, no es el precedente de que por los comentarios del daño que se le haga a las familias, esto pudiese ser reconsiderado. Al menos que una corte pueda bloquear esta decisión en su totalidad o en partes, como generalmente surge cada vez que hay decisiones que afectan a muchas familias. Otra decisión de un juez ha sido con bloquear parte de la regla de carga pública. Esto es muy importante porque las personas que estaban en trámites de reunificación familiar y que de alguna manera se habían convertido en carga pública para los Estados Unidos no son elegibles para la reunificación familiar, pero lo detenemos ahí. Ahora provisionalmente esta norma ha sido bloqueada, se levanta la imposición y bueno, todo aquel que ha sido considerado carga pública puede aprovechar esta brecha y someter su petición ya, porque no hay un plazo específico para que se mantenga este bloqueo a la regla de carga pública, pero sí se estableció, como lo denominó el juez apoderado del caso, de manera provisional. Entonces, aproveche ese plazo provisional para que usted y su familia puedan beneficiarse y someter su petición, pero además, si estás en un problema de salud, puede acudir a todos los hospitales de los Estados Unidos, puede recibir medicamentos. Si estás en problemas económicos, residiendo en algún estado de los Estados Unidos, puede acogerse a las distintas ayudas y asistencia del Estado de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y en este caso, durante este tiempo, con la prueba ya en el momento de su continuidad de petición o de iniciar un nuevo proceso, pues se va a anexar esta decisión del juez y no tendría ningún problema al respecto. Bien, en otro orden, en temas migratorios, pues vamos a dar esa miradita a lo que está sucediendo en nuestro país. Vimos y conocemos ya, porque no es un secreto para nadie, cómo están los hospitales dominicanos en medio de la pandemia y toda la problemática. No se detiene, por supuesto, el nacimiento de un niño o niña. Entonces, por supuesto que el país ha hecho lo propio, siempre le ha dado una apertura a las parturientas internacionales que se encuentran en nuestro país, pero todos sabemos cuál es el gran número de parturientas, las de origen haitiano. Entonces vimos un reportaje donde se presentaban varios hospitales del país, donde en su mayoría los médicos certificaron que de cada 5 parturientas hay 4 haitianas.
Esto es importante que se siga verificando, porque aquí lo que hay que hacer, señores, es darle la asistencia a estas mujeres como se le está dando, pero ¿qué dice la ley? Entonces la ley dice que usted le da la asistencia, ellas van a su consulado haitiano con la declaración en el libro o la anotación en el libro rosado para extranjeros en el país, como lo denominó la Junta Central Electoral. Se le hace su declaración de extranjero en el país y bueno, ellos van a su consulado y se retornarían a su país. Eso es lo propio. Entonces el país la acogió, le dio la asistencia, la protección en el momento debido, pero se retorna a su país. No así que del hospital ella sale, ¿para dónde? Bueno, a cualquier parte del país y punto. ¿Cuándo la volvemos a ver esa mujer? A los 10 meses, a los 12 meses, con otra barriga, con otro hijo que van a ser a cargo de la República Dominicana. Entonces, hay que revisar, realmente la norma es completa, señores, la ley 28504. Lo que tenemos que hacer es cumplirla de manera idónea y bueno, y respetar todos los convenios internacionales de los cuales somos signatarios, pero llegó el momento que hay que defender, señores, la nacionalización del trabajo, la aplicación del artículo 135 del Código Laboral o Ley 1692. Tenemos que tener plazas para los nuestros. Hemos visto también cómo las dominicanas en algunos hospitales del país están en un pasillo porque todas las camas están ocupadas. Pero bueno, que sí, que le den la cama al primero que llega, al primero que llegó con la emergencia. Pero señores, tenemos que proteger lo nuestro. Haití necesita la colaboración de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, no solo República Dominicana. Tenemos que ver esto con una visión holística en este sentido para que esa responsabilidad pues no caiga solo a la República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con más en nuestra sección de Derecho de Familia. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Tus planes de reunificación familiar no se deben detener. Aprovecha los procesos electrónicos implementados por UCIS a finales de 2019. Permiten el sometimiento y seguimiento de diversas aplicaciones, tales como la petición de residencia, certificados de ciudadanía, naturalización y renovación de Green Card, entre otros. De igual forma, no olvides la importancia de presentarnos tus documentos civiles. Así podríamos solucionar cualquier error o irregularidad involuntaria previo a tu aplicación. Continuando con Ensayo Jurídico, hoy estamos en su sección de Derecho de Familia. Y bien, dentro de las problemáticas que hemos visto en los últimos meses por la pandemia del COVID-19,
Sin dudas que pensamos que el tema de la protección a la niñez y adolescencia es uno de los temas primordiales que demandan una atención idónea y oportuna sobre todo, y más aún en los casos que tienen decisiones sobre pensión alimentaria, donde se ha llevado todo un proceso en virtud del artículo 170 del Código Ley 13603, donde ya existe una decisión con una responsabilidad en la mayoría de los casos en favor del padre de este niño o niña. En este caso, hemos visto comentarios muy amplios y sobre todo una denuncia específica, y se trata de una de las zonas vulnerables del país, y esta denuncia fue realizada por la directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer en la provincia Hermanas Mirabal, la señora Linabel González. Entonces, en este sentido, ella denunció que ante el cierre de las fiscalías no se estaban atendiendo con este compromiso ni recibiendo los pagos acostumbrados mensualmente para estas familias protectoras de los niños, niñas y adolescentes. Pero además tampoco se estaban conociendo las nuevas demandas en este sentido. Hay que recordar que sin duda para todos es altamente conocido lo que estamos viviendo con el tema del COVID-19, pero la alimentación, el cuidado, la atención y más ahora ante un confinamiento de estos menores de edad, pues no se detiene. Entonces, hay un principio especial de este Código o Ley 13603 que yo quiero recordar, y quiero leer la parte inicial de manera textual para que nos quede bien claro lo que contempla el principio quinto de esta norma. Y se trata precisamente, cito, interés superior de niño, niña o adolescente. El principio del interés superior del niño o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este código, y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Buscar contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Entonces, sabemos que muchas dependencias de la justicia en el país, ante el sistema que ha implementado el Poder Judicial para la asistencia virtual, pues han establecido todo el manejo y el seguimiento de los expedientes en esta línea principalmente. Entonces, en este caso, pues ante las zonas aledañas que se reportan que pertenecen a esta provincia, es mucho el número de personas que se han presentado para buscar asistencia y que lastimosamente no han tenido la representación debida y la respuesta para poder hacer lo propio, colaborar con estos niños, niñas y adolescentes, asumir cada quien el rol que le corresponde. Pero hay un aspecto que independientemente que la parte judicial de la Procuraduría General de la República no esté dando la asistencia debida en este sentido, pero que sí los padres, como padre per se, ante una problemática de muerte, señores, estamos todos en un peligro de muerte por el COVID-19, porque es un enemigo silente. Aparte de eso, la falta de atención como anda el país en estos momentos que todos conocemos. Entonces, ¿cómo es posible que si un padre sabe que tiene que depositar en una cuenta 1,000 pesos, 2,000 pesos? O sea, imagínense, hay pensiones que usted no, en estos campos, uno diría, ¿y qué van a hacer con 3,000 pesos? Pero bueno, eso
es lo único que le puede dar ese padre y esa madre no tiene recursos. Con esto ella va a hacer muchas cosas. Entonces, tiene que dolerle el amor propio ante su responsabilidad de padre de familia y buscar una vía para hacerle llegar esta provisión a la madre o a la persona que tiene o a un tercero que pueda tener la guarda o custodia de su hijo o hija. Es una responsabilidad como padre, reitero, como ser humano, que no se debe perder ni se debe vejar en un momento tan difícil como el que se está viviendo en el mundo y en el país, en este caso, por la pandemia del COVID-19. Entonces, hay que reiterar aquí, yo creo que un pequeño vistazo a las responsabilidades del Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, que es la institución rectora, representante de la República Dominicana en el ejercicio de la acción penal pública, comprometida en la formulación e implementación de la política. A su vez regido por el Consejo Superior del Ministerio Público. Y yo me pregunto, ¿y quién se ha enterado de estas problemáticas? Al decir de las denuncias de la representante de las familias y de la mujer de esta provincia, Hermanas Mirabal, se han hecho todas las denuncias en medios de comunicación, también por las vías correspondientes y bueno, no ha habido respuesta, no hemos visto públicamente la expresión, el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y mucho menos del Consejo Superior del Ministerio Público. Es sabido que la Procuraduría General tiene a su vez, está regida por este Consejo y vamos a ver cuáles son las funciones de este Consejo. El Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano de gobierno interno del Ministerio Público, el cual tiene, entre otras funciones, dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público, supervisar y controlar la administración financiera y presupuestaria, así como ejercer el control disciplinario sobre los funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República. Indica también que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Consejo Superior del Ministerio Público estará presidido por el Procurador General de la República y lo integrarán además un Procurador adjunto del Procurador General, un Procurador de Corte de Apelación y un Procurador Fiscal y un Fiscalizador, todos elegidos por sus pares a excepción del Procurador General. Y bueno, y nos preguntamos, vimos la ausencia del Procurador General de la República, sabemos que estuvo enfermo del COVID, qué bueno que se recuperó, pero bueno, ¿y los demás funcionarios que tienen a su cargo estas responsabilidades? ¿Cómo es posible que en una zona tan vulnerable, escasa de producción, de alimentos, de organizaciones que puedan colaborar con las personas en extrema pobreza, de escasos recursos, puedan enterarse de toda esta problemática con los menores de edad y bueno, y hacer caso omiso, porque realmente es lo que han hecho si no han dado respuesta pública a unas denuncias tan complicadas como esta y alarmante, porque como vimos lo que establece el principio quinto del Código Ley 13603, cuando hablamos de menores de edad, hablamos de atención inmediata, de cuidado, de protección, y los menores de edad son príncipes vulnerables y princesas que hay que cuidar. Entonces, cuando le falta el amor y la responsabilidad de uno de los padres, el Estado tiene que asumir la responsabilidad como tal y establecer las respuestas debidas en este sentido. Bien, en otro orden, ya finalizando esta sección, las personas que están en sus procesos de corrección de acta, de estado civil, documentos del estado civil, matrimonio, defunción, declaración de nacimiento para iniciar un proceso de petición, pues
deben de ir avanzando todo esto para que puedan aprovechar las ventajas que le comentaba en la sección migratoria anteriormente, porque con esto van a lograr incoar su procedimiento para reunificar la familia en tiempo oportuno y evitar el pago de las nuevas tarifas. Bien, con estas informaciones vamos a ir a una pausa y al retorno volvemos con la entrevista central. Hablamos con la periodista Johanny Paulino, quien nos presentó de manera amplia toda la problemática, todo el contexto de lo que fueron las partes, la participación de más de 12 familias en el tema de una embarcación que trató de ingresar de manera irregular a Puerto Rico, como es sabido, y que bueno, lastimosamente naufragó y solo sobrevivió una persona. Vamos a ver la historia completa tras una breve pausa. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de familia y migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Bien, continuando con ensayo jurídico, nos place dar la bienvenida a la periodista Johanny Paulino. Es periodista a nivel nacional y trabaja desde San Francisco de Macorís. Nos motivamos a ver un reportaje muy interesante, muy profesional que realizó Johanny Paulino sobre una embarcación que precisamente fue orquestada desde San Francisco de Macorís. Las gracias por comparecer, Johanny, a este conversatorio y bienvenida a Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades por el también su espacio. Gracias. Un placer nuestro compartir con usted los trabajos que realizamos desde esta localidad, específicamente en el municipio cabecera, en la provincia de Duarte. Fíjate, Johanny, que de verdad que este acontecimiento ha conmovido gran parte de la República Dominicana, precisamente porque los viajes irregulares datan desde la historia de la República Dominicana, definitivamente. Pero en tiempos de pandemia, ante el confinamiento del COVID-19, con esperanzas en el país, un nuevo gobierno que asumirá el próximo 16 de agosto, que presidirá Luis Abinader. De verdad que existe mucha esperanza en cambios, pero lastimosamente estas 12 familias que decidieron, estos miembros, organizar y someterse a este viaje irregular que ha traído funestas consecuencias, porque sabemos
que solo tenemos un sobreviviente. Entonces, en este sentido, como tú tienes pleno conocimiento de la historia completa, nosotros quisiéramos saber ¿qué han hecho las autoridades de San Francisco de Macorís en este sentido? Si tú has tenido contacto con esas familias, sabemos que lastimosamente y por los fenómenos atmosféricos, las autoridades de Puerto Rico pararon la búsqueda muy temprana. Entonces estamos hablando de 11 personas que ya han sido declaradas muerta por los días que tienen ya de su desaparición. Cuéntanos sobre el contexto de la organización del viaje y todos los elementos que constituyeron esta travesía. Bien, muchísimas gracias. Hay historias que nos marcan. En este medio prácticamente realizo reportajes de contenido social, toda índole en esta demarcación. Recibo una llamada un viernes en la noche. Alguien me informa que por favor que vaya en su auxilio un pariente cercano a estos jóvenes en el municipio de Pimentel, provincia Duarte. Pimentel es un municipio que conforma la provincia Duarte. En este pequeño municipio decido trasladarme ese sábado con mi equipo a realizar el reportaje, a investigar cuál es la situación. Me dicen que hay unos 12, en principio se decía de 12, pues desconocía que había uno de estos, el señor Willy Ventura, quien había salvado su vida en esta yola que zozobró. Llego a la localidad, escenas de llanto, de dolor, las familias totalmente destrozadas. Una madre al llegar a una de las viviendas me dice, dile que lo busquen, que yo sé que mi hijo está vivo. Wow. Son situaciones que te dan muy fuerte. Entonces hay un compromiso que es informar a la población y yo debía asumir con mi equipo esta tarea tan difícil. Pues contactamos y fuimos haciendo un círculo y ganando cosas para poder llegar hasta donde la persona, hasta donde el sobreviviente que reside en otro municipio de la provincia de Duarte, que es el municipio Las Guaranas. Iniciamos en Pimentel y terminamos en Las Guaranas en este recorrido. Y cada vivienda recorrida era una escena de dolor diferente. Claro. Ellos partieron el 20 de julio, partieron al mediodía hasta Barahona, era el punto. E incluso hay unos 2 jóvenes o 3 que son de La Romana, donde sus familiares se han comunicado con nosotros para que le localice al sobreviviente y le dé descripción, a ver si sus familiares abordaron esa frágil embarcación. Ok. ¿Y en qué condiciones se encuentra el sobreviviente? En el reportaje mostramos fuertes quemaduras en todo el cuerpo, algo botando toda la piel, y nos contó todo lo que pasaron los jóvenes. ¿Cómo sobrevivió él? ¿Cuál fue la dicha para él poder salvarse? Su versión es un poco confusa. Sí. Su declaración es un poco confusa. Incluso hay personas que preguntan en el reportaje qué pasó con él. O sea, ¿qué pasa con él? Ahí entró tu imagen. Ok, sí. Entonces, ahí es donde nos cuenta que abordaron la yola, ya se encontraban camino hacia la vecina isla de Puerto Rico. Y cerca del canal de la Mona, como él explica, vieron unas luces. Ahí decidieron apagar la embarcación para no ser detectados por las autoridades. Después transcurre un tiempo, siguen luchando y navegando, pero desgraciadamente, luego que intentan por segunda ocasión encender la frágil embarcación, esta no enciende y es cuando supuestamente viene una ola enorme y la yola se hunde. Okay. Él dice que tenían salvavidas, todos los que iban, los 12 que iban en la embarcación tenían salvavidas
y es donde deciden salir nadando, o sea, para ver cómo pueden salvar su vida. Se dividieron en 2 grupos, según él me informa. 3 que estaban con él, que son cercanos, son prácticamente sus vecinos en el municipio de Las Guaranas y también en Pimentel. Ahí es donde hay uno de ellos que ya tras varias horas de buscar cómo salvar en medio de las aguas, empieza a sentirse mal, muy mal. Deshidratación, desesperación, y a mitad de camino el chico decide que quiere rendirse. Él lo carga con él, el sobreviviente, según nos dice en sus declaraciones, y la meta era llegar hasta una roca que había, porque ya se encontraban por más de 16 horas en esa situación. En momento deciden tomar la boya de la embarcación, la que tiene el combustible. Es por eso que tiene también fuertes quemaduras por el sol y el combustible. Y siguen avanzando. Lamentablemente, uno de los jóvenes comienza a expulsar algo anormal, como sangre, dice él. Y ahí como que hay un intervalo ilúcido donde él no sabe manifestarlo en realidad, dónde quedaron los 2 compañeros más que le acompañaban. Porque según el reporte y la investigación que hemos realizado, y así lo expresa la Guardia Costera estadounidense de San Juan, cuando dice, hace una semana, informa que suspendió la búsqueda de los jóvenes extraviados, la Yola zozobró cerca del Canal de la Mona, al oeste de la isla. Ellos dicen que no encontraron rastros ni de la embarcación ni de las personas. Es por eso que decidieron suspender la búsqueda. Pero él dice que fue rescatado. Y ahí sí esa versión puedo corroborar, porque el informe dice también que ellos, mediante una labor de la Guardia Costera, pudieron rescatarlo un miércoles. O sea, ya 2 días después logran rescatar al único sobreviviente. Critico la dejadez de las autoridades y el poco interés que mostraron las autoridades dominicanas por ayudar a estas familias. Johanny, tenemos que ir a una pausa, pero al retorno yo quiero que nos comentes si tienen algún informe del propietario del bote y qué otras personas han estado implicadas en este sentido, porque es necesario que se aplique la ley sobre inmigrantes y trata de personas en este sentido, y tenemos conocimiento de que sí había una persona que ha sido sometida a la acción de la justicia, y queremos informaciones sobre eso tras la pausa, por favor. Tus planes de reunificación familiar no se deben detener. Aprovecha los procesos electrónicos implementados por UCIS a finales de 2019. Permiten el sometimiento y seguimiento de diversas aplicaciones, tales como la petición de residencia, certificados de ciudadanía, naturalización y renovación de Green Card, entre otros. De igual forma, no olvides la importancia de presentarnos tus documentos civiles. Así podríamos solucionar cualquier error o irregularidad involuntaria previo a tu aplicación. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Bien, de vueltas con
ensayo jurídico y estamos conversando con Johanny Paulino. Ella es periodista, ha trabajado el tema de la embarcación que zozobró en aguas cuasi puertorriqueñas y en ese sentido pues estamos conociendo cuál ha sido toda la problemática de este crimen, porque realmente esto no deja de ser un gran crimen donde se han violentado varias normas y donde lastimosamente hemos visto en el país la falta de aplicación enérgica de la ley, que precisamente la ley 13703 castiga el traslado de los inmigrantes y la trata de personas. Vemos que, Johanny, esta ley precisamente tiene sanciones idóneas, diríamos, como tiene multas desde 150 a 250 salarios mínimos y también contempla penalidades de prohibición de libertad desde 1 a 15 años. Entonces, muchos se preguntan, pero bueno, estamos frente a una norma que realmente tiene un peso punible y qué es lo que falta con la aplicación de esta ley. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles personas han sido acusadas de corroborar con este crimen? Los dueños de la embarcación, otras personas, organizadores, porque fíjate que esto es una historia, como decía en principio, muy antigua y donde se involucran muchas personas porque es un negocio lucrativo y criminal. Imagínate muy lucrativo, muy lucrativo, que le cobraron más de $5,000 a esta persona. Entonces, esto es lo preocupante. La pobre puede motivarse, aparte de saber que su vida está en peligro, a conseguir estos dinero, empeñan su casa, hacen crédito, imagínate todas las consecuencias de esto. Entonces, los culpables de este crimen tienen que pagar. ¿Cuál es el punto? ¿En qué estamos con la investigación, acusaciones? ¿Cuáles personas se presume que son los autores? ¿Qué tú conoces al respecto? Bien, lo lamentable, y hago un paréntesis en esta parte, es que muchas familias de esas, según la investigación que realizamos, hipotecaron sus viviendas. $5,000 para ese viaje ilegal, o sea, arriesgarse, supuestamente buscando una mejor vida, pero arriesgándose a perder la vida. Claro. Entonces, hasta la fecha hay muchas interrogantes, pues en estos días hemos intentado localizar al sobreviviente y ha sido imposible. Se ha perdido el contacto totalmente con él. Imposible. Hemos enviado personas a su vivienda, dice que no se encuentra en su vivienda. La señora, una de las madres, la señora Serrano, establecía de que alguien de San Pedro de Macorís tenía el contacto. Sí, tenemos. Que alguien de San Pedro de Macorís tenía el contacto con los jóvenes. Otros dicen que el sobreviviente conoce más de la historia. O sea, que es una historia dentro de muchas interrogantes y que lamentablemente a la fecha no hay ninguna identidad de una persona que se diga este era el capitán de la frágil embarcación, esta persona era quien reclutaba a los jóvenes para llevarlos a determinado lugar, en fin. Por eso critico la debilidad de las autoridades en cuanto a perseguir a quienes realizan viajes ilegales. Y otra cosa. Se desconoce totalmente, doctora, a la fecha cuál ha sido el engranaje, o sea, quiénes participaron, quiénes buscaron, quiénes son responsables directamente de este crimen. No, y la otra cosa, Johanny, que este señor, el sobreviviente, y su familia necesitan una protección. Entonces, es ahí donde vamos, donde las autoridades tenían que actuar de manera precisa para salvaguardar a esta familia y además nosotros mismos nos hemos interesado en dar a conocer más aún la historia para que el próximo gobierno pudiese
colaborar con esta familia, claro, aparte de la falta de recursos económicos, ¿qué otras motivaciones tiene una persona para poner su vida en riesgo, abandonar su familia y hacer esto? Como te decía, que hay que abrigar la esperanza que las cosas puedan cambiar mínimamente para que las personas puedan contar con un trabajo, un empleo mínimo y algún tipo de colaboración al respecto, que esas son las expectativas que tiene el país con lo que será el nuevo gobierno. Pero tenemos que seguir de verdad de cerca con esta situación, porque yo creo que tanto tú como cualquier persona que pueda aportar sus conocimientos y todo su trabajo para llegar al fondo de este asunto, porque hay que tratar de evitar que otras familias cometan este tipo de imprudencia, tú sabes. Y eso es lo que queremos realmente, pero como te decía... Hace falta. Lo que también nos apena es la poca edad de estos jóvenes. Sí. 19 años, 20 años, 22 años, jovencitos de buena formación, muy queridos en sus comunidades. Y hoy tenemos a 3 municipios de la provincia de Duarte llorando, claro, y sin tener respuesta sobre qué pasó en realidad con estos jóvenes. ¿Eran todos conocidos, como me decías, o habían algunos parientes? O sea, estamos hablando de 12 familias. Estamos hablando de 11 familias, porque recordamos que hay un sobreviviente. Sí, claro. Era eso que él cuenta, que iban a montarse 17 y tuvieron que bajar, ¿no? Algunos, porque la embarcación era muy frágil. Aún teniendo conciencia de la situación a la que se enfrentaban, deciden montarse. Hay uno que ni siquiera, en el caso de Edward Reyes y David Alberto, de 19 años, este último, que ni siquiera le dijo a sus familiares que iba a montarse en una frágil embarcación, le dijo que iba de resort. Entonces hay una situación que hay que llamar conciencia también de la juventud y de la misma familia, que muchas veces facilita los recursos para que estos vayan en busca de un supuesto sueño o de mejor calidad de vida, cuando en realidad ponen en riesgo su vida. Claro, y que hay que observar que en Puerto Rico hay un número muy elevado de desempleo, una tasa de desempleo altísima. También los fenómenos naturales que han acabado realmente con la economía de este estado. Entonces, definitivamente es una mala decisión, y ya esas intenciones de ese sueño americano, pues lamentablemente no es así, porque el mundo ha cambiado y aún más después del COVID-19. Johanny, de veras que nosotros estamos muy agradecidos por todas tus informaciones para que tanto la comunidad jurídica que sigue nuestro programa como la sociedad en general conozcan de este tipo de situaciones y podamos, como decía anteriormente, cada uno de alguna manera aportar algo para evitar este tipo de crímenes, y sobre todo reiterar el llamado a las autoridades para que se apliquen las normas correspondientes y se haga el Ministerio Público las investigaciones de lugar en este caso, para que esto no quede como en la mayoría de los casos donde no aparecen los culpables y nada más les queda a las familias el dolor de haber perdido a sus parientes. Muchísimas gracias a usted, doctora. Nos estamos preparando para una segunda parte de este reportaje. Bueno, en los próximos días estaremos compartiendo y esperando poder compartir nuevamente con todo ese público que le sigue por tan interesante programa. Gracias. Que felicidades, tiene que ver mucho con esto, la normativa que debe implementarse para poder castigar, repito, a quienes se involucren en los viajes ilegales. Aplicar las normas correspondientes, y las familias comunicarse más, educarse más, creer más en el país y sobre todo informarse de cómo anda el mundo, y que la economía anda mal en todas partes del mundo en estos momentos, y sobre todo que en Puerto Rico no van a poder legalizarse ni en ningún estado de Estados Unidos, porque toda aquella persona que entran de manera irregular pues ya no es confiable para la ley que rige la materia en este sentido.
Finalmente, Johanny, nosotros todas las problemáticas las dejamos en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de una